32 rojo canta el croupier y la mesa explota con la algarabía de sus excéntricos jugadores y un pleno que les hace acreedores de casi 3 millones de pesos. Captaba la atención de todos con su llegada a los casinos, principalmente por llevar millones de pesos en efectivo que cambiaban en fichas y, por cierto, también por sus apuestas millonarias. ¿Sabe cuánto trae? Pero lo que más llamó la atención y que generó los reportes sospechosos es que, por ejemplo, solamente en 2 años jugó más de 300 millones de pesos en efectivo. Era principalmente apostado en casinos de juego. Dentro de los reportes que nos remiten los casinos se establecen sumas que van desde los 5 millones hasta los 20 millones de pesos por ocasión en la que juegan o cambian dinero en estos casinos. Era conocida como la banda del rey del casino, precisamente porque estos recintos de apuestas parecían hechos a medida para que estos grandes zares de la droga lavaran dinero del narcotráfico. Así lo hacían estos narcoapostadores que disfrutaban la vida como ricos y famosos, sin siquiera imaginar que su actuar despilfarrando dinero no pasaba inadvertido. Necesito 50 de esos, te tengo moneda. ¿Me tenés la plata? Sí, pero necesito 50 nomás. Ya, pero ¿me tenés la plata, sí? Sí, pues oye. Dime. Pero que esté, güey, digo que está más o menos. Si te voy a cabrón, está más o menos mentiroso, güey. Es mentiroso, estúpido. Bueno, le queda la güey para pegar la nariz, a güey le sale, güey. No, lo que pasa, compadre, que tienen que lo que les limpie la nariz de los cochinos. Se denuncia una operación sospechosa de parte de 2 personas que constantemente concurrían a casinos con grandes cantidades de dinero, billetes de 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos, y que cambiaban por placas o fichas en grandes cantidades, millones de pesos. Luego de jugar muy poco dinero, posteriormente solicitaban la devolución del dinero y de esta forma cambiaban el dinero que obtenían por billetes de denominación alta, billetes por lo general de 20.000 pesos. Una banda sumamente peculiar y como narcos a la antigua, siguieron las huellas de grandes traficantes que dejaron su cuna de origen, comprando grandes mansiones alejados del lugar donde estaba el negocio de la droga. Que él, como líder de esta organización, aparte de recibir o hacer las gestiones no solamente con la droga, sino con el dinero, contaba con un abogado y una contadora, aparte de los familiares que lo ayudaban a realizar la venta de drogas. Por lo tanto, vemos que tenían diversas funciones entregadas a terceros con la finalidad de que no fuese él encontrado o con la droga o con el dinero. Esta empresa de fachada que crearon, una empresa que se señalaba que se dedicaba a la compra y venta de vehículos, adquirieron gran cantidad de vehículos de lujo, de marcas prestigiosas, vehículos que finalmente no eran vendidos, sino que más bien eran utilizados por la organización. Este es Cristian Chupete Martínez, quien disfruta de todos los lujos que puede darle el dinero dentro del casino. Y esta es su pareja y su compañero de delitos. Durante meses, la Fiscalía Sur infiltró los círculos más íntimos de esta banda. Lugares casi impenetrables, con la astucia del OS7 de Carabineros, permitió ir confeccionando organigramas de jerarquías y rutas por donde llegaba la droga. Cumplían, por cierto, con el anuncio de la llegada exitosa y segura de un nuevo cargamento de droga, divisada varias cuadras a la redonda, en una tradición, según cuenta la leyenda, creada por Pablo Escobar en la convulsionada Colombia de los años 80. Se logró establecer un patrimonio en 2 años de investigación de aproximadamente 600 millones de pesos. Esto dividido en propiedades, vehículos y todo el dinero que fue circulando por sus cuentas bancarias, como asimismo el dinero que fue introducido en los casinos de juego y posteriormente retirado. ¿De millón o una de 5? Una de 5 y...
5, 7, 8. Escondidos en sus llamativas propiedades, amparados por esa falsa sensación de seguridad, estos narcoapostadores se creen intocables. A menudo coquetean con sobornos y pagan redes de protección que se desmoronarán con una investigación tan acuciosa como astuta que penetró hasta las entrañas mismas de la organización criminal. Oye, dime, ¿cuál es la pistola nueva que tenés vos? No, pues la 92, la grande, po. No, pero la otra, la más chiquitita, esa que tenéis, esa cromada. ¿La tenéis todavía o no? No, esa era la que tenía problemas, ¿sabes? Todos tienen que estar concentrados, los conductores, los filmadores, los tenientes que están a cargo de las casas, los COPE y los fuerzas especiales también bien arropaditos en el exterior para que el operativo se desarrolle de la mejor manera posible. El día ha llegado. Ya OC7 de Carabineros prepara su estrategia para asaltar una fortaleza que parece impenetrable. La táctica será fundamental para cazar uno por uno a los narcoapostadores. Se revientan varias casas, como se denomina en el lenguaje policial, a los allanamientos, todas en el sector sur. Abundan las armas y la droga. Los líderes irónicamente ríen. En el fondo saben que su dinero sucio ya no estará en sus bolsillos. Ahora ya no les esperan lujosos autos ni una ruleta millonaria, sino una celda fría con la que deberán aprender a convivir por largos años. Desafiante no solamente con la policía, sino con las instituciones, porque ya con años delictivos, no solamente criminales dedicados al tráfico de drogas, sino que otros delitos asociados, claramente ya tiene algún, como nosotros le llamamos, bagaje criminal, en donde tienen ciertos códigos, donde él, para el día de hoy, consideraba que el tráfico de drogas, de hecho así lo mencionaba, era como un trabajo. Buscando y buscando, los efectivos del OS7 se encuentran además en una de las propiedades con una gran sorpresa. Una burda pared divisoria pretende esconder una plantación de marihuana indoor. No dependía uno del otro, sino que tenemos un acusado que traía droga directamente desde el extranjero. Y el segundo de los acusados era quien recibía la droga en el país, específicamente en esta comuna, la comuna de Puente Alto, y era quien la distribuía a otros traficantes, no vendía al consumidor final. El juicio oral de los narcoapostadores empieza en un par de semanas y se abren las apuestas judiciales. La Fiscalía juega todas sus fichas al 15, pero de años de cárcel para el líder, el Chupete Martínez. Y en el mejor de los casos, el resto pasará cerca de 10 años por delitos de tráfico de drogas. Nuestro fin último no es solamente quitarle la droga del momento, porque sabemos que pueden salir de la cárcel o algún familiar puede vender algunos de sus vehículos, algunas de sus propiedades y nuevamente comenzar con el negocio del tráfico de drogas. Razón por la cual nosotros hacemos un trabajo íntegro con la finalidad de no solamente quitar la droga del momento, sino hacer también una incautación patrimonial de las especies que han sido compradas o adquiridas producto del tráfico de drogas. Con sus días en prisión alargándose cada vez más, se espera que en mayo parta un juicio, que ya se suspendió esta semana, por falta de una de las imputadas, que presentó licencia médica. Precisamente la pareja del líder de la banda y a quien se le veía gozando de excelente salud cuando frecuentaban los casinos.